Este tema que traemos hoy es un hecho, bueno, es de película, es de fantasía, es de violación a los derechos de la integridad de la mujer, es una enseñanza que nos deja este texto para poder tener la capacidad de perdonar, de poder resarcir daños, pero ante todo es una enseñanza que nos deja para la vida de hoy en comunidad, en iglesia, en familia y a nivel personal. ¿Ustedes han escuchado de Dina? La niña Dina. Sí, la única hija del patriarca Jacob. Dina era la muchachita, la consentida de sus 12 hermanos y desde luego de papá, y que era hija de Lea, de la primera esposa de Jacob. Y esta es una historia que nos hace reflexionar, amigo, de lo que hoy puede ocurrir en el seno de la sociedad, de la familia, incluso de la iglesia, o de pronto un hecho que pueda, digamos, atacar a una verdadera familia cristiana. Y, como siempre, los viernes acompañado de mi esposita, Lina Marcela Ballesteros. Marcelita, ¿cómo se encuentra? Hola Juan, muy bien, gracias a Dios. Feliz de estar una vez más acá en El Impulso. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de acompañarte y poder llevar estos temas de una manera muy sencilla a los oyentes, precisamente pues porque todos estamos aprendiendo y conociendo más de las Sagradas Escrituras, porque como dice allí en Josué 1:8, que escudriñemos las Sagradas Escrituras y de verdad que es fascinante cuando ya uno hace como un análisis concienzudo, ¿no? De estos pasajes. Obviamente siempre queda muchísimo más por hablar porque entre más se lee la palabra como que más el Señor le va abriendo a uno como esos deseos de seguirla estudiando, pero bueno, lo hacemos desde un punto muy sencillo para que todos entendamos, y digo todos entendamos, pues porque también a nosotros, nosotros también entendemos esta palabra tan maravillosa. Bien, Marcela. Y mira que cuando se examina todo ese libro del Génesis, que es maravilloso, y llega uno al capítulo 34 y ve ahí violación de Dina, como que pasa uno más bien al siguiente capítulo, a los siguientes capítulos, Ujú. o de pronto a otro libro de la Biblia, porque como que dice uno, no, eso fue un accidente que ocurrió, eso no tiene mayor importancia. Pero al examinar el contexto de este capítulo 34 del libro del Génesis, que tiene un título que dice Venganza por la deshonra de Dina. Venganza por la deshonra de Dina. Y ya indicamos que Dina era la hija de Jacob, Ujú. que tuvo con su primera esposa, Lea, y que era la única mujercita en familia con 12 varones. Yo creo, Marcela, me imagino que esa niña la debían de consentir mucho, tanto el papá, la mamá y los hermanos. Sí, sin duda, seguramente fue una de pues de las chicas que más fue consentida allí es en los relatos de la palabra de Dios. Recordamos a nuestros oyentes que el miércoles hablamos de la vida de Jacob, analizamos así pues muy por encima también el perfil de Jacob y precisamente de todos estos hijos que le nacieron con Lea, con Raquel, con las siervas de la una y la otra. Y Lea, pues los últimos hijos que tuvo Lea fue precisamente Dina. Entonces, seguramente fue una de las chicas más cuidadas, además que la cultura pues, de los judíos y de esta época, pues tendían a cuidar mucho
a la mujer, tendían a que la mujer estuviese muy bien, digamos, como allí en casa, en los quehaceres de la casa, porque además, pues ellos estaban en medio de culturas paganas Ujú. donde donde pues se acostumbraba a llevar actos de inmoralidad, de violaciones, de sacrificios, donde las jovencitas, las doncellas, precisamente eran sacrificadas para Mm. los dioses de esos pueblos paganos. Entonces, con mayor razón, asumo que a Dina la cuidaban y la protegían muchísimo más porque además debió ser muy linda. Sí, así lo demuestran las grandes fotografías o cuadros que han hecho Ujú, grandes sí, artistas y claro, una niña muy hermosa. Vamos a hacer una precisión de los puntos fundamentales del capítulo 34 del libro del Génesis, que los invitamos para que ustedes con tiempo examinen esa lectura. Entonces aquí hay una serie de hechos tremendos. Voy a enumerarlos, después los vamos a desarrollar charlando acá con Marcelita. Uno, Dina era muy jovencita, una adolescente, y sí. ella muy inquieta por estar con sus amiguitas en una tierra que era Canaán. Y desde luego, qué jovencita, qué niña no quiere salir a hablar con sus amiguitas. Imagínense siempre en el hogar con solos hombres. Sí. Entonces quería, y ahí hubo este tremendo, digamos, delito hoy, es que un muchachito, Siquén, que no era cualquier muchachito, era el príncipe del el rey de Canaán, que en ese caso era el señor Hamor, casi digo Sí, jamón, sí, Hamor, o amor, sí, Hamor, amor. Hamor. Entonces, ese muchachito Siquén, dicen unos que fue amor a primera vista, y sí, desafortunadamente, la deshonró, es decir, la cogió por su fuerza y la violó. Segundo punto, una vez el padre se enteró, bueno, el dolor que pudo sentir Jacob, pero él guardó silencio, dice el texto, y los hermanos, es posible que todos los hermanos estaban en el campo laborando, cuidando los rebaños. Pero cuando regresaron, los hermanos, que no pudo hacer esa misma tarde en que fue violada Dina, porque en esa época los pastores, cuando se iban al campo, ellos se iban a Ujú, distancias y permanecían 3, 4, 5, hasta 8 sí, días y regresaban después con sus rebaños o con la casa. Ese es un hecho tremendo. Pero cuando se enteraron, llegaron los hermanos de Dina, especialmente Simeón y Leví entraron en ira, dice el texto. Les dolió mucho por su hermanita lo que le ocurrió y entraron en una sed de venganza. ¿Qué ocurrió más adelante? Siquén entró en conciencia, pero se enamoró de la peladita de Dina. Y entonces él dijo, no, voy a pedirle a mi padre, Hamor, que le pida a esa niña y que se la dé por esposa. Y se hizo ese protocolo, llamémoslo así. Hubo una reunión, deja ver el texto, en donde estaban Hamor, estaba Siquén, estaba Jacob y estaban los hermanos de Dina. No se dice si Dina estaba ahí, pero ellos llegaron a un acuerdo y Siquén dice, mire, yo nace de mi alma, quiero casarme con ella, quiero que me la den por esposa. Y bueno, y primero habló Hamor, luego habló Siquén, luego Jacob, luego los hermanos. A mí me gusta porque ahí deja ver ese texto, Marcela y amigos oyentes, cómo realmente en esa época un problema familiar, pues se reunían y dialogaban, ¿no? sí, Y el diálogo fue muy fructífero, porque ¿en qué concluyeron? En que sí, que le iban a dar a Dina por esposa a Siquén con una condición. ¿Cuál condición? Era que tanto Siquén como Hamor y todos los hombres ujú, que estaban ahí en esa ciudad tenían que circuncidarse.
Y tanto era el amor y el poder que tenía Hamor con Siquén delante de todos los varones de esa ciudad, que para que pudieran tomar esa decisión y aceptar la circuncisión para esa población, tuvieron que reunir allá en el portal, en el arco, en la puerta de la ciudad, reunir a todos los varones y, digámoslo así, hacer una asamblea como una votación si el pueblo aceptaba. Y mire, era un pueblo más bien asequible. El pueblo aceptó que fueran circuncidados ellos para que Dina se pudiera casar con Siquén. Pero, desafortunadamente, se hizo el cumplimiento de esa exigencia y de esa promesa. Y a los 3 días de haberse circuncidado todos los varones de esa ciudad, es decir, los cananeos que estaban dirigidos por Hamor y por Siquén, que era el príncipe, pues bueno, no pudieron perdonar ni Simeón ni Leví, y entonces ellos en secreto tomaron sus espadas y dice el texto que fueron al 3er día, que es cuando se produce el mayor dolor por la circuncisión, cogieron a estas personas desarmados, descuidados, debilitados, de pronto están en la cama durmiendo, guardando el reposo, y así, sencillo, los asesinaron a todos los varones. Imagínense, problema tan tremendo para Jacob. De tal manera que no fue solamente, y esto es lo curioso, ¿no? Que no solamente fue darle muerte a todos los varones, sino que tomaron todos los rebaños, todos los bienes, es decir, saquearon realmente la ciudad, cogieron a Dina, la montaron en sus medios de transporte, el camello o el burro, y se fueron felices y contentos para otra ciudad. Tremendo lo que ocurrió después. Me estaba acordando que por allá en Génesis, más adelante en el capítulo 49, hay un versículo en donde cuando Jacob ya estaba al pie prácticamente de morir, si no estoy mal, ahorita miramos el texto 49 como el 5 al 7, maldijo a Simeón y a Leví. Y eso me llama mucho la atención. Y desde luego que también hay una conexión, que eso lo examinaremos para nuestra aplicación. En Primera de Pedro, si no estoy mal, ahorita miramos 3 del 1 o 3 en adelante, en donde esa expresión de Pedro que uno nunca debe pagar mal por mal, sino mal por bien. Pero más adelante lo vamos a explicar. Quería poner en ese contexto para entrar a examinar puntualmente estos hechos que indiqué junto acá con Marcela. Sí, precisamente pues todo lo que Juan nos comentaba que está allí, el relato en Génesis capítulo 34, pues es bastante largo para leerlo todo al pie de la letra, pero ustedes en casa lo pueden seguir en el momento en que les quede, se les facilite. Acá es súper importante estos puntos en el sentido de que miremos pues la cultura en la que pues creció Dina. También el ambiente, seguramente pues tampoco, aunque fue una chica consentida, pero también el ambiente en el cual ella creció no debió ser un ambiente muy agradable debido pues a la rivalidad que había entre Lea y Raquel, entre pues todo esto, de pronto los hermanos, entre hermanos también, las dificultades que ella tuvo que de pronto haber atravesado, pero cuando pues ella decide ir a conocer, porque dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Entonces dice a las hijas del país, pues ellos estaban, digamos en el caso de Jacob, él se plantó la tienda, la pusieron en la tierra de Canaán efectivamente, pero pues no digamos como en la parte urbana, por decirlo así, sino más hacia la parte, digamos, la región más, como hacia la parte rural, como lo diríamos acá en Colombia, ¿cierto, Juan? Sí. Sí,
Entonces, claro, pues ellos trataban de ser muy conservadores porque pues recordemos que el pueblo judío pues tiene sus leyes, tiene sus estatutos, aunque ahí todavía pues no estaba Moisés, pero ya Dios le había hablado a Jacob, él traía las enseñanzas de su padre y todo esto, entonces digamos que se crecieron en un ambiente muy sano, por decirlo así. Cuando vemos de pronto los estudios o los programas anteriores de la caída de Sodoma y Gomorra, de la Torre de Babel y todo esto, miremos que precisamente el contexto que se da es que Dios precisamente obra para que el pueblo de él sea alejado de la maldad de esos lugares donde reina la abominación, como lo veíamos en Sodoma y Gomorra. Vino la destrucción de estos pueblos, ¿por qué? Por su maldad. Entonces, en el caso de Dina, ella dice que salió, no sé cómo dirán las otras versiones, para verse con las mujeres, con las hijas del país. O sea, aquí está hablando es con las hijas de esas culturas paganas. Entonces acá, pues claro, ella va caminando, una niña pura, porque era una niña pura, seguramente se diferenciaba muchísimo de las demás mujeres de allí de la ciudad, porque ya estaban contaminadas, ya estaban con su mundo y demás. Entonces, pues imagínense este muchacho, Siquén, pues al verla se quedó enamorado de ella, por decirlo así, según dicen algunos, fue amor a primera vista, seguramente empezó a cortejarla, porque pues acá no nos dice la palabra, no entra en detalles, pero yo creería que tampoco es como que fue así ya, que la tomó y abusó de ella. Tal vez hubo un cortejo, tal vez hubo una atracción, tal vez hubo un juego, decirlo así, de miradas, de palabra va, palabra viene, pues ella estaba allí en la ciudad y imagínense, yo me pongo a pensar, pues uno obviamente las amigas y todo lo influencian a uno, sea para bien o para mal, pero influencian. Entonces, si ella estaba con las mujeres de de allí de la ciudad y demás, y pues ver que el príncipe la estaba cortejando, seguramente también vino pues como una complicidad, por decirlo así, con este grupo de personas con las que ella estaba y pues porque además uno no sabe también qué consejos le hayan dado los amigos a Siquén, era el príncipe. Seguramente él estaba acostumbrado a tener todas las mujeres que quisiera en él, ¿cierto? Pero ver que de pronto Dina no lo aceptaba, pues porque ella venía de una cultura en la que la mujer no se podía acostar con ningún hombre que no fuese su esposo. O sea, para ella esa era su cultura y era arraigado en que la mujer solamente era desposada con esa persona que la tomaba para matrimonio, que la tomaba en matrimonio. Entonces son muchos elementos acá que se pueden analizar y que podemos también ver de que acá la Biblia nos narra lo que es, lo concreto, pero... Pero pues acá entonces se da esto a la final, pues Siquén accede a Dina de manera pues forzosa, sin que ella pues, porque seguramente para ella fue algo terrible, tal vez no sabemos si ella también pues en parte, ¿cierto? En parte pues lo que decía, ese juego de palabras, de miradas con las amigas que de pronto no eran muy buenas amigas en el sentido que le fueran a aconsejar bien, los amigos de él, en fin, entonces, pero de pronto cuando ella ya se vio que estaba involucrada a tal punto de que ya no iba a ser fácil salir de esto, pues este hombre pues también perdido totalmente atraído hacia Dina, pues la accede de forma violenta. Y es donde precisamente pues ya viene todo lo que Juan mencionaba, pues ella corre, llega a su casa donde su familia y pues se dan cuenta de esta tragedia tan tremenda, además que era la única hija mujer. Excelente, Marcela. Y sí, es un hecho pues lamentable. Y desde luego que era un hecho reprochable por los patriarcados y aún por las leyes que ya desde esa época existían para regular los derechos y el respeto a la mujer. Pero analicemos acá en el versículo 11
del capítulo 34 del libro del Génesis, hay algo importante. En el versículo 11, ya en la parte B, dice Siquem, os daré lo que me pidan. Y dice más adelante, daré mucha dote y muchos regalos. La dote es todos los bienes. Bueno, y dice el joven, dadme la joven por esposa. Aquí Siquem estaba arrepentido. Sí. En primer lugar porque realmente estaba enamorado. Y digamos, analizo aquí, Marcela y amigo oyente, cómo realmente Siquem, a pesar de haber realizado una conducta reprochable y haber conculcado la honradez de Dina, pues él dice, bueno, casémonos. En algo puedo con el matrimonio por lo menos mitigar el dolor que puede causarle a Dina, a su padre y a sus hermanos. Y a mí me parece muy bonito, digamos, en el sentido de que hubo arrepentimiento. Y lo que les decía anteriormente, a mí me gusta porque sigue, y eso es una reunión, y entonces hablas Hamor, y hablas Siquem, y habla Jacob, y hablan los hermanos. Y yo imagino que eso fue un diálogo muy largo, y además como eran príncipes, eran reyes, me imagino las comidas. Y llegaron a un acuerdo, dijeron, no, tranquilo, mire, no es sino que se circunciden, y así nosotros le damos a Dina, a la esposa de su reino, y también nosotros, imagínense, ellos estaban en esa tierra que eran desconocidos y 12 hermanos, y en esa época, pues uno entiende por el texto que ninguno se había casado hasta ahora. Pues entonces ellos dicen, no, también nosotros tomaremos esposas de ustedes, y ese fue el acuerdo, pero desafortunadamente no se llegó al cumplimiento, se rompió eso. Eso es lamentable, ¿cierto? Sí, es muy lamentable. Claro, obviamente no estamos acá justificando el abuso de ninguna manera. Nada justifica que pues un hombre acceda de manera violenta y a una mujer. En lo absoluto nada lo justifica. Pero acá el punto también es precisamente lo que hablamos, o sea, lo que yo decía. Vemos acá que efectivamente Siquem estaba enamorado de Dina. Dice el papá cuando fue a hablar con Jacob, dice, y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. O sea, yo acá veo también en esta parte que para que un hombre se apegue tanto de una mujer no es porque ya pasó algo y ya. Algo, o sea, yo creo que ahí sí definitivamente algo tuvo que haber habido entre ellos dos. Algo también de parte de Dina hacia Siquem. Algo de pronto lo que decía, de pronto juego de palabras, de miradas, de coquetería. Además, pues, tristemente, pues también a veces cuando se nos protege mucho y se nos mete como en una cápsula, cuando la persona sale, pues obviamente, y ver un mundo, además que el mundo, pues, es atractivo. En algún momento yo decía en uno de los programas, pues es que si el pecado no fuera atractivo, pues nadie cometería pecado. Así de sencillo. Sí. Entonces vemos acá en esto a mí me parece muy importante porque el que diga que mi hijo se ha pegado a Dina, al corazón, es porque algo hubo entre ellos dos previo a esta cuestión ya de fuerza que pues pasó. Ahora bien, listo, sucedió y por eso hacía la aclaración, no es que lo estemos justificando ni mucho menos, pero pues ellos también toman la decisión. Es que también de pronto es importante que los oyentes tengan en cuenta que el contexto es muy diferente a la actualidad. Estamos ellos estaban en un contexto en el que Dina hubiese tenido intimidad con un hombre que no era su esposo, ella ya quedaba deshonrada por el resto de su vida. Y ningún hombre para ella se fijaría en ella sabiendo que había sido deshonrada, es decir, que había tenido intimidad con otro hombre más allá y más a la fuerza.
Entonces, acá el punto importante es como que él realmente la amó y el papá estuvo dispuesto a todo lo que tú mencionabas, Juan, de entregar vacas, de todo, pero eso es lo de menos, porque ellos tenían mucho dinero, pero circuncidarse, o sea, es que circuncidarse implicaba que ellos aceptaban la cultura Ujú. de Jacob y de su familia, o sea, aceptaban el Dios de Jacob. Entonces era tal el amor que este papá vio que había en su hijo hacia Dina, que ellos estuvieron, porque él era el rey, y sencillamente tenía sus soldados, su ejército y todo, Ujú. y hubiese podido decir, no, hijo, qué pena, pero usted no se va, no, ya, o sea, ya es hombre y lo que sea, y recordemos que era una cultura pagana. Sí, señor. Pero es el punto que ellos estuvieron dispuestos a pedir perdón, a reconocer el error, a aceptar y ser parte de la cultura judía. Tú has tocado lo más importante y tal vez es el centro teológico de este texto bíblico, esta historia que nos puede ayudar mucho para entender lo que sucede hoy en el mundo actual, ¿no? Y es precisamente esas dos grandes culturas distintas. Ujú. Además, Jacob y sus hermanos y sus esposas estaban en territorio ajeno. Exacto. Estaban dentro de un imperio, llamémoslo así, o dentro de un gobierno que ellos tenían que sujetarse a las normas que tenía esa ciudad. Bueno, Marcela y amigo oyente, pues en la última parte, Marcela, tú tocaste un tema muy importante que tal vez, como indiqué, es el centro de esta historia bíblica, que es real, y es dos naciones, dos pueblos totalmente distintos. Sabemos que ya la promesa de Dios a Abraham y luego en Isaac y luego en Jacob es que el pueblo de esa descendencia sería padre de naciones, de Hmm. pueblos y de razas. Sí. Eso es muy importante tener en cuenta esa promesa que Dios dio a lo que sería el pueblo de Israel más adelante. Pero la otra cultura, en donde estaba el rey Hamor y Siquén el príncipe, pues era tierra de los cananeos. Y nosotros sabemos que esos cananeos tenían un subgrupo la que pertenecía a Siquén, que eran los heveos. Heveos era un subgrupo que venía precisamente de los antiguos cananeos. Y esos heveos, pues es el grupo en la que estaba al frente Hamor y su hijo Siquén. Pero al analizar el relato del texto bíblico, vemos en esta cultura, en los heveos, que eran asequibles, en primer lugar, a vivir en paz. Hmm. En segundo lugar, a tener esa, digamos, don o ese deseo de vivir en comunidad con los demás pueblos. Y por eso llegan allí los hijos de Jacob y les permiten estar en la ciudad. Y allí, a pesar de esa diferencia de culturas y a raíz de este hecho entre Siquén y Dina, pues con el diálogo, con la reunión, porque fíjese que no solamente hubo ese diálogo entre las dos culturas, sus líderes, llamémoslo así, sino que también fueron al portal o a la puerta en donde por cultura y por tradición se reunía todo el pueblo para tomar una decisión. Sí. Y ellos fueron allí y también a todos los varones de esa ciudad de donde estaba Siquén, pues aceptaron hacerse circuncidar para que se diera el matrimonio formal, para que se formara una sola familia. Y ahí yo pienso, amigo oyente, y Marcela, que mire cómo estaba Dios utilizando ya a Jacob como padre de Israel, como padre de muchas naciones, pues para que estos hebeos, como muy bien lo dijo usted, Marcela, pues hubiesen abrazado la cultura del pueblo judío. Pero por el corazón adolorido, por la venganza acumulada en el corazón de Leví y de Simeón, pues realmente ellos no cumplieron el pacto, el arreglo
que era la circuncisión, ellos sí cumplieron, el pueblo pagano cumplió lo prometido y cosa rara, el pueblo elegido no lo cumplió. Sí, la verdad que es la maldad que había en estos dos hijos de Jacob es tremenda porque pues obviamente uno también se conmueve cuando uno lee lo que pues Siquén dijo, digo amor o jamor, dependiendo pues también según la cultura se dice. Entonces dice que más con esta condición os complaceremos si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Esas son las palabras de Hamor. Sí. Imagínense, Ah, y aquí quiero resaltar algo, Marcela, muy importante. Yo creo que Hamor, Siquén y los varones de esa ciudad, los hebeos, que era el subgrupo de los cananeos, yo creo que ellos conocían o conocieron a Abraham, o lo que dijo Abraham, o lo que Dios le dio a Abraham como promesa de ser una nación, también por Isaac y luego por Jacob, y a Jacob lo tenían ahí sí. en eso. Yo creo que ellos debían conocer esa promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob de ser padre de muchas naciones y que era un momento, tal vez el primer acuerdo que podía, en donde el pueblo elegido, el pueblo dirigido en ese momento por Jacob, pudieran acoger a un pueblo que era un subgrupo de los cananeos llamados los hebeos. Pero no se dio, ¿por qué? Resaltemos lo que había en el corazón de amargura, de ira, de resentimiento y de venganza, especialmente de Simeón y de Leví. Sí, sí, entonces, bueno, a la final pues todos accedieron a esto, a hacer este acuerdo pues estos hombres aprovecharon que los hombres de Canaán estaban adoloridos todavía, débiles, debido pues a la circuncisión, pues porque esto pues es un procedimiento de todos modos delicado que ameritaba pues que ellos estuviesen convalecientes unos días para recuperarse porque bueno, para los que no saben qué es la circuncisión. Sí, quería precisamente Sí. aclarar, porque muchas veces no lo Ujú. conocemos. Así como el signo, llamémoslo así, Sí, del pacto entre Noé y Dios fue el arco el arco iris. iris, sí. El pacto que hubo de Dios, de Abraham, de Isaac y Jacob con Dios era la circuncisión. Entonces, como una señal, como un elemento que solamente era del pueblo elegido, había que practicarse la circuncisión. ¿Y qué es la circuncisión? En términos de hoy, es prácticamente una pequeña cirugía, llamémosla ambulatoria, Ujú. que le practicaban al hombre, al pene, quitándole lo que se llama el prepucio, es una telita que cubre Mm, la parte superior del pene. Entonces le removían esa telita y realmente era una circuncisión, es una cirugía muy dolorosa. Y la ley de ellos mismos, porque todavía no estaba la ley mosaica, era que tenían que guardar cierto reposo, ¿no? sí. Y se dice que al tercer día, pues esas personas que eran circuncidadas sufrían el momento más doloroso porque iniciaba el proceso de cicatrización. Sí. Y entonces ellos debían guardar, digamos, cama, como decimos, estar en reposo, y ellos estaban, como dicen, débiles, porque además tenían que entrar en ayuno. Claro. Es que esa era también la parte de la circuncisión, tenían que guardar ayuno y estos pueblos hebeos lo hicieron. Entonces estaban debilitados y ahí es cuando viene ese ataque a base de espada y acabaron con la vida de todos los varones, pero ellos accedieron precisamente para que esos dos pueblos se pudieran unir, convivir y como Hamor decía, es una tierra amplia donde todos podemos estar, podemos darnos en casamiento nuestras hijas con sus hijas, podemos hacer grandes cultivos, podemos convivir y podemos estar como un solo pueblo. Pero no se dio, vuelvo y reitero, por la venganza que acumularon en el corazón de Simeón y Leví.
Sí, sí, además que esto una vez más me hace, pues, digamos, como afianzar en lo que yo decía al analizar el perfil de Jacob, de que Jacob era una persona que procuraba conciliar, ¿sí? O sea, pues obviamente quien fue deshonrada fue su niña, su hija, pero él a la final, pues él quiso conciliar también. Era un hombre que era más bien de como pacifista, por decirlo así. Entonces, bueno, pues esto se dio, pero estos hijos sí totalmente contrario a este hecho, muy triste porque acabaron con todo, o sea, mataron a todos los hombres, obviamente que eran los que estaban pues con esta, bajo los efectos pues del dolor, ¿cierto? De esta cirugía, porque es una cirugía que pues se hicieron allí. Entonces dice que los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Encima de todo, ellos no tenían ninguna muestra de arrepentimiento Ujú. de lo que hicieron. Y es cierto, pues tomaron a la niña Claro. Dina como una mujer, pues digamos ramera, como dice el texto. Y eso es cierto, y lo que decía Marcela, no estamos como justificando. Pero esa ira, ese, esa venganza, deberían habérselo dejado al Dios que es el único juez, que es el único que hace justicia. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, amigo oyente, que muchas veces a nosotros nos puede pasar dentro de el seno familiar, con un vecino, con un amigo del barrio, con un compañero, o incluso muchas veces hasta con un hermano en la fe, un desacato por parte de alguno. Pero nosotros tenemos claridad de que la venganza solo le corresponde es a Dios, porque Él es un Dios de justicia. Él es el único digno de hacer justicia. Aquí no se hizo. Y vino unas consecuencias tremendas para estas dos naciones, porque lo que indicaba Marcela, pues tomaron todos los bienes, saquearon la ciudad y tuvieron que irse nuevamente a otros lugares, a la parte sur. Después es cuando se sufre el problema de José, la venta de José, La y muerte de luego la Raquel. muerte de Raquel, y Mm. luego el desplazamiento a Egipto, y qué fue lo más duro que pudo sufrir el pueblo de esa época en Egipto, la esclavitud de los 430 años. Pero esto es algo importante, y a mí créame que ese texto siempre me ha simbrado. Y yo indicaba al comienzo que estaba en Génesis 49, y miren lo que dice en el versículo 7. Es duro. Es cuando prácticamente Jacob, ya en sus años de ancianidad y ante la inminente muerte, él prácticamente dice el título Profecías de Jacob sobre sus hijos. Y él Ujú. dice en el versículo 5, Simeón y Leví son hermanos armas de maldad. Y eso es muy duro, que un padre en el hecho de muerte le diga a sus hijos son armas de maldad. Pero en el versículo 7 es algo muy duro. Dice, maldito sea su furor, que fue hierro, y su ira, que durará. Yo los apartaré en Jacob, los espantaré en Israel. Es decir, los sacará del pueblo de Israel. Y a mí me parece una cosa muy dura. Y luego, ¿qué pasa posteriormente con el pueblo de Simeón, o con la tierra donde estaba Simeón? Pues prácticamente la tribu de Simeón desapareció.
Y luego, ¿qué ocurre después ya en la parte norte también con la tribu de Judá que formaba parte? Miren que la tribu de Judá en todo su sacerdocio prácticamente desapareció. Quedó un remanente que se abrigó en la parte sur y allí es donde surge después el sacerdote Esdras después del cautiverio. Entonces, mire, amigo oyente, cómo estamos mirando esas consecuencias tremendas para la familia, para unas naciones que hubiesen podido convivir y desde luego que esto trasciende posteriormente a lo que hoy por hoy preguntémonos en dónde está la tribu de Leví, en dónde está la tribu de Simeón. Están esparcidas por todo el mundo. Sí, sí, la verdad, esto es muy triste porque ellos realmente lo que dejaron fue llevar su rabia, su enojo, y lo que esto nos enseña es que definitivamente no podemos tomar acciones con nuestra alma adolorida, con nuestra, o sea, por más sea el dolor, por más sea la rabia que nos hayan provocado, porque también pues le trajeron un dolor mayor a Dina, porque pues a la final esta persona se iba a casar con ella. O sea, entonces a la final ella quedó deshonrada. Con el dolor, imagínense, pues, de que, o sea, porque yo, o sea, en parte, yo creo que a la final, pues, también, si entre ellos hubo algo, pues, a la final, de todos modos, pues, se iban a casar. Y ella iba a ser la hija del príncipe de allí, de este lugar. Entonces, y vemos que, o sea, y no estoy hablando las cosas desde la parte material, sino desde la parte moral, espiritual, desde la parte religiosa, lo importante, como digo yo. Ahorita a la final, pues la gente dirá, hasta de pronto dirán, uy, no, pero Marcela, ¿qué está diciendo? Y me pueden hasta, mejor dicho, quién sabe qué apelativos decir, pero es que es importante pararnos en la cultura, en ese momento. Entonces ellos, por creer que le estaban haciendo un favor a su hermana, antes le hicieron un mal mayor, porque la dejaron pues deshonrada, pues no se sabe más de Dina, si a la final ella ya, pues quién se iba a casar con ella. Entonces, por lo que mencionábamos, era importantísimo en esa cultura de que, o sea, de que la mujer que era deshonrada ya pues no iba a tener una pareja. Entonces vemos toda esta maldad que ellos hicieron, ellos se dejaron enceguecer, literal, se enceguecieron por el odio, por la sed de venganza. No pensaron, como dicen, con cabeza fría, como si lo hizo Jacob. Jacob era un hombre calculador, era un hombre calculador en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que él miraba todos los ángulos, por decir así, para tomar una decisión, de que no se toman decisiones en caliente, sino que hay que esperar y tomar las decisiones ya apaciguados, con cabeza fría, mirando también hacia futuro, las consecuencias, lo que yo voy a hacer va a traer consecuencias y qué tipo de consecuencias, no solamente para mí, sino también para mis seres queridos, porque acá Jacob, como el padre, el patriarca, quedó mal con toda esa comunidad, porque no fueron los hijos, fue Jacob el que quedó mal, porque cuando Hamor habló con los hombres de este lugar, habló en nombre de Jacob. Entonces a veces los hijos no se dan cuenta de eso, que no solamente es que no es usted solamente. Entonces quedó mal Jacob, el patriarca. El Jacob que seguía al Dios de Abraham, de Isaac. Imagínense que Abraham y Isaac habían tenido una buena relación con todas estas personas. Miren esto también. Y van y hacen eso. Uy, no, es que en serio que de verdad, estos muchachitos sí les faltó, fue como... Les faltó un rejo. O sea, Sí, no, unas cosas... sí, esto es una historia que lo que indicábamos al comienzo, Marcela, pues uno como que deja pasar y no analiza. Pero Marcela estaba refiriéndose realmente que tuvo que después afrontar Dina, porque el texto dice que se llevaron a su muchacha, a su hermana, después vino todo lo que fue ese problema tan tremendo dentro de los mismos hermanos o dentro de los mismos hijos de Jacob, resultaron vendiendo al hermano José y resultaron
después en Egipto, una época muy próspera, desde luego, de José, pero después vino una de las cosas tremendas del pueblo, que es la esclavitud de 430 años y una esclavitud donde los tomaron para trabajar como animales. Y esto se ve allí reflejado. De Dina no sabemos más, pero qué bueno lo que hizo la reflexión, ¿no? Pues ella, es decir, peor, la deshonraron. Después, ¿qué hombre la iba a tomar? ¿Cuál sería el destino de Dina? Entonces, esto nos hace, Marcela, reflexionar y llevarlo a nuestra vida. Podríamos preguntarnos, ustedes se pueden preguntar, amigo oyente, pase el texto, examínenlo bien. ¿Qué nos enseña este texto realmente para hoy, para nuestro núcleo familiar, para nuestra familia en general, en la misma iglesia, en la comunidad, en donde trabajamos, en la sociedad? Esto tiene una gran enseñanza, ¿cierto, Marcela? Sí, sí, definitivamente mientras tú hablabas yo pensaba en eso de que analicemos muy bien, recordemos que el que vino a robar, matar y destruir fue Satanás, entonces no se quedó solamente allí en el huerto, él sigue llevando a los hombres, los sigue motivando de muchas formas para hacer todo lo que representa el mal. Todo lo que representa la maldad, o sea, lo que ellos hicieron, lo que estos hijos de Jacob hicieron es algo que, o sea, es algo absurdo porque si ellos no hubiesen tenido la voluntad de conciliar, de adoptar la cultura de Jacob y todo eso, pues uno dice, bueno, pues es que antes de todo la deshonran y se burlan y todo, pues, pero es que no, es todo lo contrario. Entonces hay que realmente pedirle mucho al Señor que nos dé el don de perdón, que perdonemos, que tomemos la decisión, no importa cuán grave sea el agravio que hayas vivido. Cuando tú decides perdonar, ese agravio y ese dolor va a ser menguado por esa actitud de perdón, porque hay que vencer, como dijo Juan al principio, hay que vencer con el bien el mal, y eso va a traer mayor retribución para nuestra alma. Jamás la venganza va a saciar, jamás va a saciar a un corazón quebrantado, jamás, sino al contrario, es el amor del Señor y el perdón que Dios nos da para dar a otros, el que nos va a ayudar a que esos dolores se vayan inclusive de nuestro corazón o que no nos atormenten y que no traiga consecuencias, no solamente para sí mismos, sino para nuestros seres queridos. Muy buena aplicación, Marcela, para nuestros días, y lo único que podemos indicarle a usted, amigo oyente, que estos son temas que nos llevan a examinar el texto, a reflexionar en su contexto y siempre mirar la actitud de estos líderes, de estas personas. Cometieron errores, se iba a resarcir ese daño, no se logró el resarcimiento, había deseos de unos pueblos de unión, no se llevó, y es porque hoy, amigo oyente, y Marcelita, nos puede pasar lo mismo a nosotros hoy en la iglesia, o nos puede pasar como creyentes del Evangelio, y es lo que podríamos resumir en lo dicho por el apóstol Pedro en el capítulo 3, versículo 9. Entonces, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Esto es muy claro lo que nos deja para nosotros hoy. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo a sabiendas de que fuisteis llamados a heredar bendición. El pueblo de Israel, en cabeza de Jacob y de sus hijos, eran llamados para bendición para las naciones, y no lo hicieron. Bueno, nosotros hoy, dentro de lo que es llevar una vida en Cristo, una vida conforme a la voluntad de Dios, pues nosotros aplicamos lo que nos enseña Pedro, no pagar mal por mal, sino más bien pagar bien por mal, porque nosotros somos herederos y herederos del reino de Dios para dar testimonio precisamente de reconocimiento del pecado, de reconocimiento de nuestros errores, de pedir perdón y anular
toda venganza, porque la venganza deja unas consecuencias lamentables. Gracias, Marcela, gracias por su No, Juan. participación. Gracias por la invitación a todos los oyentes que estuvieron ahí atentos, que por el tiempo ya no alcanzamos a leerlos. Un saludo muy especial y no dejen de seguir. Este es su programa El Impulso, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Fuego 1130 AM, también transmisión por Facebook y YouTube. Y muchas gracias a Tanis en el Control Master, a los pastores Liliana Leguizamón y Diego García por esta oportunidad. Bendiciones, feliz fin de semana en familia y unidos en el amor de Jesucristo. Los amamos. Chao, chao.